parte 2. Ok. Va, ok. La vez pasada estábamos comenzando con el discurso de Jesucristo que comienza en el versículo 21 de Mateo 5. Entonces, Mateo 5, versículo 21, comienza un discurso que va a dar Jesucristo, que son, si observan sus Biblias, son los siguientes párrafos, básicamente, los siguientes 6 párrafos. Depende de la Biblia, se divide de forma distinta, pero son básicamente 6 interpretaciones de Jesucristo mismo acerca de algo que los judíos del primer siglo pensaban, pero ellos pensaban mal acerca de algo. Entonces tenían una mala interpretación. En este caso, la figura que va a aparecer de forma constante en estos párrafos que vienen es la siguiente. Es una frase que dice, a ustedes o ustedes han oído que se les dijo, pero yo les digo. Entonces, si ustedes checan el versículo 22, en el versículo 28, en el versículo 32, 34, 39, 44, digo, eso no lo tienen que anotar, pero si checan esos versículos, en esos versículos es donde viene esta frase, pero yo les digo. Y lo que está sucediendo es eso. Jesucristo está quitando una mala interpretación que tenían ellos de la ley de Moisés o de las escrituras y está colocando la intención que Dios siempre quiso que tuvieran ellos acerca de las escrituras, ¿sí? Eso no es decir, Dios está quitando lo que dijo antes, sino más bien la tradición que ellos tenían, los escribas, los fariseos, que enseñaban, estaba mal dicha, era muy poco precisa y no estaba hablando bien acerca de las leyes que había dicho, en este caso, Dios anteriormente. Cuando nosotros pensamos en esto, es muy parecido a lo que sucedió antes de la Reforma. Si ubicamos nosotros la historia de la Reforma, lo que vemos es que lo que hace Lutero, lo que hacen todos los reformadores y los que continúan con esta tradición de reformar la iglesia, es que permiten como un objetivo muy grande para ellos, que las personas tengan acceso a la palabra, porque no tenían acceso. Entonces ellos no podían realmente sacar su Biblia y empezar a leerla por ellos mismos, sino que ellos dependían de lo que sea que dijeran los maestros. Y eso era algo malo, porque tenían entonces solamente la interpretación del maestro. Y si es un maestro que no estaba siendo creyente, que no estaba interpretando bien las escrituras, entonces ellos también iban a recibir una mala interpretación de esto. Lo que vemos en la historia del primer siglo es exactamente eso. Las personas no tenían acceso a una Biblia. Era muy caro que ellos realizaran una copia del Antiguo Testamento, porque en ese momento no se desarrollaban como hoy en día, a través de sistemas como lo es la imprenta, ¿no? Sino que se desarrollaban a través de copias hechas a mano. Entonces era muy caro realizar una copia del Antiguo Testamento. Además de eso, era una copia que tendría que estar en hebreo o tendría que ser traducida. Entonces había ciertas personas, por ejemplo, que tenían su traducción al griego y tenían acceso a esa versión del Antiguo Testamento, pero la mayoría no tenía ni el griego y mucho menos el hebreo, de modo que ellos no podían comprender qué es lo que significaba la palabra. Entonces lo que hace Jesucristo es que va y dice, estas interpretaciones que tenían de la palabra estaban muy limitadas, se alejaban de la parte de espiritual que tiene esta ley, ¿sí? De modo que aquellos que lo estaban diciendo, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos estuviesen viéndose a sí mismos como gente que no era pecador. Y eso es un error tremendo, amigos. El día de hoy hacemos exactamente lo mismo nosotros. Nosotros queremos observar e interpretar la palabra de modo que no nos veamos a nosotros mismos como pecadores. Y eso es lo que quiero intentar corregir el día de hoy, ¿sí? La semana pasada ya observamos un poco de esto, cómo es que nosotros nos engañamos a través de malinterpretar la ley. Y el día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a agregar una buena interpretación del odio, porque ese es el tema del día de hoy, ¿ok? En el versículo 21 y hasta el versículo 26, el tema es el odio, ¿sí? Y lo que tenemos que llegar a tener nosotros, amigos, es admitir que en verdad nosotros tenemos este pecado en cada una de nuestras vidas.
y lo tenemos algunas veces de una forma muy casual y nunca deberíamos verlo de forma casual, ¿sí? Entonces el llamado al sermón del Sermón del Monte, el llamado de Jesucristo, es a que nosotros aceptemos nuestro pecado. De modo que si ustedes se mueven, chequen Mateo capítulo 7, versículo 24. Todas estas cosas que comenta Jesucristo, Él da la conclusión: no las rechacen, sino acéptenlas. En Mateo 7, versículo 24 dice así, dice: por tanto, después de todo lo que ya les comenté en este sermón, Él termina: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Y si continuamos leyendo, viene una advertencia a cualquiera que ignore las palabras de Jesucristo. Tenemos que aceptar nosotros, en este caso, nuestro pecado y aceptarlo de forma que podamos ir en contra de ese pecado. Entonces, si se regresan a Mateo 5, versículo 21 al 26, vamos a comenzar la lectura, ¿va? Mateo 5, versículo 21 al 26. Y dice de la siguiente forma. Mateo 5, versículo 21. Dice: ustedes han oído que se le dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Versículo 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Ok? Lo que nos muestra este pasaje entonces, amigos, la idea central de todo el pasaje es que la condición normal de nuestro corazón, cuando algo nos desagrada, es un enojo que es pecaminoso. Es un enojo que no es digno, no es justo, sino que es un mal enojo. Y es un enojo que responde entonces a realizar maldad, ¿sí? El día de hoy quiero que nos demos cuenta, existe una versión del cristianismo de la cual un autor que se llama Evis Carballosa le llama es la nueva moralidad. ¿Por qué? Porque él lo que dice que emplea esta nueva moralidad, y estoy seguro que lo han escuchado, es que la forma en la que habla para definir aquello que es bueno y aquello que es malo, es que dice: depende de lo que haya en tu corazón. Para definir qué es bueno y qué es malo, revisa tu corazón y cuáles son las intenciones que tú tienes, ¿sí? Y esto es un problema, porque mientras que es cierto que nosotros tenemos que revisar las intenciones que hay dentro de nuestro corazón, por supuesto que sí, esto no es lo principal para definir que lo que realizamos nosotros es algo bueno o es algo malo. Más bien lo principal que tenemos que pensar nosotros cada vez que intentamos definir esto es bueno o esto es malo, es qué es lo que dice Dios acerca de esto. Y no decir depende de lo que hay en tu corazón, sino depende de lo que diga Dios. Tenemos que darnos cuenta que es una mala medición, porque nosotros tendemos a pensar que nuestro corazón está bien, y eso no es cierto, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando dice eso, siempre está la tentación de estar metiéndole. Entonces, si yo siento que lo estoy realizando de una buena forma, lo estoy realizando bien, pero no conozco mi corazón y no conozco qué tan malo es. Tenemos que ver lo subjetivo de esto. Si yo digo eso, yo voy a empezar a decir, ok, entonces yo puedo enojarme. ¿Por qué? Porque está justificado. Esa persona me hirió a mí.
tú no entiendes cómo es que yo estoy sintiendo mi dolor. Es algo natural que yo me sienta así. Y no veríamos que Dios nunca llama de esta forma natural al enojo que nosotros sentimos, ¿no? Tendemos a excusarnos nosotros porque podemos justificarlo. Pero si lo checáramos en los parámetros de Dios, amigos, si nosotros dijéramos en verdad esto de una forma bien honesta, depende de lo que haya en mi corazón, según la forma en la que Dios lo ve, entonces tendríamos que darnos cuenta, por ejemplo, de lo que dice Mateo 15:19. Mateo 15:19. Cuando Dios va y mira el corazón de nosotros, Él dice esto. Mateo 15, versículo 19. Del corazón provienen los malos pensamientos, provienen los homicidios, provienen los adulterios, provienen las fornicaciones, provienen los robos, los falsos testimonios, las calumnias. ¿Sí? Tendremos que ver nosotros que cuando dice Dios, yo soy el Señor que escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, eso lo dice en Jeremías 17, Él dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. O sea, Dios conoce el corazón y Él juzga, este corazón no tiene remedio, es engañoso, es donde vienen todos los males. O Génesis capítulo 8, versículo 21, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Sí? En otras palabras, nosotros encontramos un refugio enorme en poder decir, tú revisa mis intenciones, pero mientras Dios va y mira esas intenciones y Él dice lo normal del corazón del hombre, no son buenas intenciones, son malas intenciones, ¿sí? Y nos engañamos cuando empezamos a decir, ok, pero yo siento y realizo las cosas de una forma buena, aunque sea usualmente, amigos. Tenemos que Fue darnos cuenta. Jeremías 17, ¿verdad? Jeremías 17, y si quieres checar los versículos específicos, Jazz, es el versículo 9 y el versículo 10, los que dije ahorita. Entonces, Y de Génesis. de Génesis 8, versículo 21. Mm. Y es el pasaje que es justo antes del diluvio. 8:21. No, dame 2 segundos, no es antes del diluvio, es después del diluvio. Sí, si no me falla. Sí, es después del diluvio. Después Génesis del diluvio. 8:21. Ajá. Después del diluvio, Ok. Dios está diciendo, yo no puedo lidiar de esta forma otra vez con ellos, mandar el diluvio, exterminarlos, aunque sé que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, pero yo prometo no realizarlo. ¿Sí? O sea, Dios sabe que aún después de eso, cada uno de los hombres estaba pensando eso, maldad. ¿Sí? Y se nota después, porque en Génesis 9, luego, o sea, no dejan nada de espacio. En Génesis 9 aparece la figura de la Torre de Babel. Y entonces del nuevo nacimiento de los hombres, inmediatamente llega el pecado. Y debería sorprendernos porque es algo tan rápido. ¿Sí? Nosotros tendemos a decir, ok, hay bondad en las personas. Pero eso es una mentira. Bíblicamente es una mentira. ¿Sí? Entonces hoy tenemos que concentrarnos el día de hoy, específicamente en esto que nos queda del estudio de hoy. Tenemos que concentrarnos en refinar nosotros nuestra postura acerca del odio que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque es algo malo ante los ojos de Dios, es algo que tenemos que buscar nosotros, alejarnos tanto como podamos de sentir odio nosotros en nuestro corazón, y tenemos que acercarnos tanto como podamos a sentir reconciliación, a buscar la reconciliación, ¿sí? Entonces, si continuamos con esto, amigos, podemos ver nosotros que las leyes de los escribas, las leyes que habían realizado, como les comentaba, se habían alejado de una visión bíblica del asesinato. Entonces, si ya nosotros dijéramos qué es lo que ellos estaban diciendo en ese momento y qué tendemos a decir nosotros, ellos estaban diciendo, ok, asesinar es malo, por eso, y estoy feliz con eso porque yo no asesino a nadie. Y dejaban de lado por completo esta ley. O sea, ya no tenía nada que ver con ellos. Y si nosotros pensamos en eso, en las cosas que realizamos el día de hoy, podríamos también moverlo. Ok, igualmente con asesinar. Yo no asesino. Yo nunca he matado a nadie en mi vida. Nunca he sentido un deseo de matar a alguien en mi vida. Nunca ha habido un momento en el cual estuviera tan agresivo
podría decir yo, ¿no? Pero eso simplemente sería excusarme por completo, porque no pienso en por qué es malo siquiera asesinar. Y no me doy cuenta que las cosas que definen esta maldad son lo que yo debería de estar revisando. Si yo no lo he realizado, aún así Dios coloca esta ley dentro de la Biblia para que conozcamos algo acerca de su naturaleza, conozcamos algo acerca de nuestra naturaleza. Porque si yo nada más voy y digo, yo no lo he realizado, es como si dijera, ok, esos son unos hombres, pero yo no pertenezco a ese grupo. Y tendría que darme cuenta, claro que no. Este grupo de hombres tiene exactamente las mismas pasiones que tenemos el día de hoy tú y yo. Tiene exactamente la misma naturaleza de pecado que tenemos el día de hoy tú y yo. Y estos mismos hombres que tienen que responder a Dios, también tenemos que darnos cuenta, nosotros también tenemos que responder a Dios. ¿Sí? Y entonces las cosas que se le estaban yendo a estas personas, a los fariseos, a los escribas, eran dos cosas que definen qué es lo que tenían ellos que buscar, aprender. Tenían que buscar ellos primeramente, buscar de esta ley, no matarás, cuál es su relación con Dios y cuál es su origen en las pasiones del hombre. ¿Ok? Y esas dos cosas son las que tenemos que buscar el día de hoy. ¿Cuál es su relación con Dios? O sea, ¿por qué es algo malo delante de los ojos de Dios? ¿Cómo responde Dios a esto y a todo lo que rodea el asesinato? Y, segundo, ¿cómo tiene su origen dentro del ser humano? Que nos conozcamos a nosotros y que conozcamos a Dios. Y a través de conocer a nosotros y conocer a Dios, vamos a poder ver de forma más correcta lo que es el odio. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar el día de hoy con cómo es que tiene su origen en las pasiones del hombre. Y si quieren colocar un nombre para el punto, le pueden colocar, debemos reconocer la maldad del odio. ¿Ok? Debemos reconocer la maldad del odio. Y eso está en el versículo 22. Versículo 22, lo leo. ¿Ok? Dice así, todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Ok? Entonces aquí cuando vemos esto, vemos que hay tres cosas que está mencionando, ¿no? Vemos que está utilizando tres ejemplos. Está diciendo una persona que está enojado, una persona que está diciendo insensato, una persona que está diciendo idiota a una persona, a otra persona, ¿sí? Y dice ambos, que digan los tres, son culpables, son merecedores, son culpables ante la corte, son culpables ante la Corte Suprema, son culpables y merecedores del infierno de fuego. Y entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? La forma en la que lo está abordando, chequen, es una muy, muy drástica para mostrar que es digno de juicio lo que se realiza mal, que es el odio, ¿sí? Es digno de juicio. Y chequen por qué es tan grande y por qué muchas personas se alejan de esto, ¿ok? Si yo me regreso al versículo 21, me maneja exactamente el mismo lenguaje. Versículo 21, haciendo referencia a matar, no a odiar. Versículo 21 dice la segunda mitad, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Versículo 22, todo aquel que esté enojado será culpable ante la corte. Notan, es el mismo mensaje. Y está diciendo, ambos, el homicida y el que odia, ambos son culpables ante la corte. Ambos son dignos de juicio divino. Ambos van a ser juzgados por Dios. Y ahí nos está mostrando entonces la maldad del asesinato, del homicidio y la maldad del odio puede que no sea la misma, pero aún así, ellos tienen el mismo origen. Ambas son de la misma naturaleza. Son como dos hermanos que nacieron de la misma madre. Ambos nacieron de la madre que es el pecado, y uno de estos creció de una forma muy, muy grande y hasta llegar a ser extremadamente alto, y el otro se quedó chiquito. Pero aún así, ambos tienen el mismo origen
y tienen el mismo fin, ¿sí? Ambos van a ser juzgados por Dios. Y eso es lo que quiere que veamos Jesucristo. Jesucristo lo que está diciéndonos aquí es, sí, el asesinar es malo. Y tú te puedes alejar y decir que no hiciste eso. Pero yo te digo también el odiar que realizas tú de forma muy constante es malo. Y ambos yo los juzgo. Y es un lenguaje que es bastante grande. Cuando vemos esto, por ejemplo, R.C. Sproul, que es un teólogo estadounidense, él comenta acerca de este pasaje. Hace muchos años leí un ensayo por un académico que era escéptico acerca de la enseñanza ética de Jesucristo. El académico no entendía cómo es que odiar y hablar mal de alguien podría ser tan malo como asesinarlo, o cómo es que desear fornicar podría ser tan malo como cometer adulterio. Pero el punto lo había perdido de forma completa. Jesucristo no dice que sea tan malo estar enojado como matarlo. Eso no es lo que está diciendo. Lo está diciendo, ambos son igualmente malos. Eso no es lo que está diciendo. Continúa R.C. Sproul. Jesús nunca eliminó la diferencia de los varios grados de maldad. Uno puede estar más arriba, otro puede estar más abajo. Sin embargo, su punto era que no porque no has ido hasta el punto de asesinar a alguien, no significa que estás libre de tu responsabilidad con la ley. En otras palabras, Dios no dice que todo pecado sea igual. Hay un sentido en el cual lo son. ¿Qué es lo que les digo? La misma naturaleza. Pero no todos los pecados son igualmente malos, igualmente de malos, ¿sí? Entonces voy a explicar eso de otra forma. Todo pecado es igual en que tiene todo en la misma consecuencia. Y entonces podríamos ir nosotros a Romanos 6:23 y ver que la paga del pecado, eso es cualquier pecado, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos los pecados que cometemos llevan a la muerte, ¿sí? Pero eso no significa que todos son igual de malos. Y entonces podríamos pensarlo con otra ilustración. Si ustedes iban a la primaria y ustedes sabían que para poder pasar una materia, tú tienes que tener un mínimo de 6. En algunas primarias te lo movían, ¿no? Pero usualmente era, si tienes 6 en adelante, pasaste la materia. Pero aún así terminaba el año escolar. Tú terminabas con 10, otra persona terminaba con 6. Ambos aprobaron, pero no tuvieron lo mismo. Hubo mucha diferencia entre estos dos. O del otro lado, uno podía reprobar con 5.9 y decía, estuve así de cerca de pasar la materia. Y otro podía terminar con 0 y no estuvieron igualmente cercanos. El de 0 no hizo absolutamente nada. El de 5.9 hizo muy, muy poco, pero ambos estuvieron en la par de mala. Y de la misma forma, con lo que serían este tipo de pecados, todo esto es reprobado por Dios. Ninguno de los dos pasa la materia. Los dos tienen que repetir la materia. En el caso de Dios, Dios dice, ambos se juzgan con muerte. Solamente que uno es más perverso, más malvado que el otro. Ahora, entonces, ¿qué quiero que nos quedemos en esta parte? Quiero que veamos nosotros, entonces, que eso no significa que el enojarse debe de ser deseable, sino significa exactamente lo contrario. Porque significa entonces que ambos, el enojo y el homicidio, están en una misma categoría. Ambos pertenecen a lo mismo que es reprobado por Dios y Dios dice, esto no debe ser así. ¿Sí? Y no debemos de querer desearlo nosotros en lo absoluto por eso. Porque delante de Dios, todo esto es malo. ¿Sí? Ambos son condenados por Dios. En este caso, cualquiera que cometa homicidio es culpable y cualquiera que se enoje con su hermano es culpable. ¿Sí? Entonces, lo que dice ahí Jesucristo es básicamente lo que leímos en el versículo de Mateo 15. Del corazón provienen los malos pensamientos. Chequen lo que hablo, ¿eh? Del mismo corazón provienen malos pensamientos, provienen homicidios, provienen adulterios,
provienen fornicaciones, provienen robos, provienen falsos testimonios, provienen calumnias. Todos estos males y los que se relacionan con ellos, todos viniendo del mismo corazón, un corazón que desagrada a Dios. Entonces la tradición dice no asesinar, pero Cristo dice igualmente no enojarse. Ahora, alguno podría decir entonces, ok, el enojo es malo, pero entonces eso significa que no hay ningún enojo que sea bueno. Y esa pregunta puede ser algo que podría estar malintencionado también, o puede estar bien intencionado, y tenemos que darnos cuenta de eso, ¿ok? Uno podría decir eso porque tiende mucho a enojarse, por ejemplo, y dice, yo quiero poder enojarme con algunas cosas, algunas injusticias que pasan en mi vida, porque me tratan muy mal en esta vida. O podría estar bien intencionado y podría nada más estar diciendo, ok, pero la Biblia también nos habla de un enojo que es bueno, ¿no? Y yo les diría, sí, pero hay que tener muchísimo cuidado con la forma en la que actuamos en relación al enojo. Y si nosotros vemos la ira justa, tenemos que poder definirla de una forma buena. Y entonces vamos a definirlo, ¿va? ¿Qué es la ira justa? Y el mejor ejemplo que tenemos para poder definir esto es Jesucristo. La ira de Jesucristo es una ira justa y él se enojaba de forma constante. Les voy a poner unos ejemplos. Cuando él entró al templo, en 2 ocasiones, él fue y tiró las mesas. Fue y dijo, por ejemplo, nos dice Mateo 21, él dijo, están haciendo cueva de ladrones la casa de mi padre. ¿Sí? Él actuó con enojo debido a las tarifas que abusaban de las personas que venían a adorar. Entonces, gente venía a adorar a la casa de Dios, pero las personas se aprovechaban y les vendían para los sacrificios a un precio extremadamente alto. Y él se enojaba y decía, ustedes están haciendo esto, este templo, una cueva de ladrones. Segundo ejemplo, Jesucristo va y mira a las personas que eran fariseos y les dice que son hipócritas porque no querían dejar a Jesucristo sanar en el día de reposo. Y entonces en Marcos capítulo 3, versículo 5, Jesucristo dice, bueno, dice la palabra más bien, mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces él, viendo a las personas que no querían que sanara a este hombre, él va y los mira con enojo. Él va y los mira con tristeza por la dureza de sus corazones. Y un tercer ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 19. Tercer ejemplo. Jesucristo se encuentra ahora no con los fariseos, no con los ladrones que estaban comercializando en el templo, sino con los discípulos, con sus discípulos, ¿no? Y entonces Jesucristo les dice a sus discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Y tendríamos que poder definir qué es lo que está pasando aquí. Lo que vemos aquí, amigos, es que el carácter de la ira de Jesucristo se define por varias cosas. Primera cosa, se define porque Jesucristo era lento para la ira. Jesucristo cumplía lo que nos dice la palabra cuando decía, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, ¿sí? O sea, no se enojen de forma rápida, no exploten, y Jesucristo no explotaba. Jesucristo estaba consciente en todo momento de los abusos y de las hipocresías. Y sin embargo, estas reacciones eran esporádicas. O sea, se están muy dispersas dentro de su ministerio. No se realizan por una explosión que tenga él, sino que se realizan en este caso para mostrarnos algo acerca de su carácter. Primera cosa, él era lento para la ira. Segunda cosa, Sayuri, no te preocupes, que Dios te bendiga. Segunda cosa que vemos acerca de la ira de Jesucristo, vemos que él se enoja con dolor por los pecados. Se enoja con dolor con los pecados, por los pecados, perdón. ¿Sí? Se enoja por la falta de respeto a la casa de Dios. Se enoja por la hipocresía de las personas
religiosas, llamadas a sí mismos religiosas. Se enoja por la dureza del corazón de los hombres. Se enoja por la incredulidad de sus discípulos que habían pasado tanto tiempo con él y visto sus milagros y aún así no estaban reaccionando con fe. ¿Sí? Segunda diferencia entonces, él se enoja por dolor, con dolor, perdón, por los pecados. Tercera cosa, él no se enojó en ninguna de estas tres partes, de estos tres ejemplos que les puse, no se enojó por un maltrato personal. No se enojó por un maltrato personal. Jesucristo fue arrestado, fue rechazado, fue traicionado, fue burlado, fue golpeado, fue crucificado, le escupieron, se estaban burlando aún cuando él se encontraba en la cruz. Y aún así él cumple la palabra que dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, pero permaneció mudo. Él no abrió su boca. La única vez que él abrió su boca dentro de todo este rechazo que hubo en su crucifixión fue para poder él decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? O por ejemplo lo que nos dice Pedro capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2:23. Si gustan no lo busquen para que nos movamos. Primera de Pedro 2:23 dice, ¿quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Ese es Jesucristo. Jesucristo era ultrajado, no respondía de la misma forma. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios. Dice el versículo, se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y entonces ahí tenemos una pregunta para nosotros, amigos. ¿Cómo se compara nuestra ira con la ira de Jesucristo? Y lo que vemos así es que usualmente nuestra ira es mayor. Nosotros hablamos y respondemos por cosas que son mucho menores. Y entonces, mientras que Jesucristo no hablaba, no respondía, cuando Él fue llevado a ser asesinado, nosotros respondemos de forma grande cuando alguien se nos mete en el tráfico, que quizás si no es algo que ustedes han visto tanto, no sé si conduzcan todos, pero es algo que nos hemos dado cuenta, Luz y yo, en estos días, que la gente se enoja extremadamente rápido en la carretera. Cuando falla nuestro equipo de fútbol, perdónenme si están muy movidas de mi lado estos ejemplos, intenten transportarlo a lo suyo, pero cuando cometemos algún error, cuando se nos va el camión, cuando nosotros reprobamos alguna materia, en muchas ocasiones ni siquiera reaccionamos fuertemente por cosas que son grandes y que nos cambian la vida, sino por cosas extremadamente chiquitas, amigos. Y no tiene ningún sentido en lo absoluto con una ira justa. ¿Sí? También nuestra ira muchas veces es más bien egoísmo, porque reaccionamos de una forma nosotros cuando nos hacen mal, porque queremos respeto nosotros, porque queremos que se nos trate de cierta forma, pero no reaccionamos de la misma forma cuando a alguien más le sucede esto. Reaccionamos cuando nos sucede a nosotros, pero no con alguien más. Y muchas veces nuestra ira tiene muy poco que ver con Dios. Mientras que la ira de Jesucristo era por los pecados, era por la forma en la que ofendían a Dios, por la forma en la que iban en contra de su casa, por la forma en la que ellos estaban literalmente abusando del lugar santo o abusando de la palabra. Nosotros muchas veces no respondemos nada en relación a esto. Y con todas las injusticias que hay en el mundo, es algo secundario. ¿Sí? Respondemos con calma. ¿Qué esperas que suceda? Pero nunca con esa parte de enojo. Y somos muy rápidos para responder, en vez de responder como Jesucristo, con una lentitud para cada uno de nosotros airarnos. Entonces, amigos, tenemos que revisar mucho que la maldad de este enojo, la maldad del enojo que nosotros tenemos, es porque tiene su origen en las pasiones de los hombres. Tiene su origen porque nosotros como hombres tendemos a ser egoístas. Y ahí me refiero a hombres y mujeres, ¿ok?
como personas tendemos a ser egoístas. Tendemos a buscar nuestro bien y no el bien de otros, sino el bien de Dios. Es la pasión que surge en el mismo ser humano. Ahora, vamos a ver una última cosa del día de hoy, ¿ok? Hasta ahorita he visto dos cosas, pero como no son puntos, no lo destaqué tan grandemente. Pero les voy a repetir y vemos la tercera cosa y terminamos, ¿va? Primera cosa que vimos el día de hoy. La maldad del asesinato y del odio no es la misma, pero tiene el mismo origen. La maldad del asesinato y del odio no es la misma, pero tiene el mismo origen. No son lo mismo, no asesinas y odias y ambas cosas tienen el mismo grado, pero ambos tienen el mismo origen y ambos son reprobados delante de Dios. Y a ambos Jesucristo dice será culpable de la corte, ante la corte, perdón. Segunda cosa que hemos visto el día de hoy. También podemos ver nosotros que la maldad del odio surge en el corazón del hombre. Y entonces, por el hecho de que viene de pasiones humanas, eso es lo que hace que sea malo. Hay una ira que es buena, hay una ira que es justa, pero esa es la ira que surge en el corazón de Dios. O en el corazón, en este caso, para nosotros va a suceder algunas veces. Yo les digo, no en muchas ocasiones. Pero algunas veces, como creyentes, sí vamos a tener una ira justa, pero tenemos que revisar que cumpla con estos atributos que les di de la ira de Jesucristo. Una ira que es lenta, una ira que va mezclada con dolor por el pecado, una ira que no es indiferente a otros, al bien de otros, una ira que no es acerca de algo personal. Porque si nos ultrajan a nosotros, amigos, tenemos que responder nosotros, conscientes del pecado del mundo, y decir, yo lo soporto por Dios. Y esa es la respuesta que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Paciencia en nuestra vida misma. Enojo por los pecados que están haciéndole a alguien más. Enojo por los pecados que están haciéndole a Dios mismo. Paciencia con la forma en la que están obrando en contra mía, ¿sí? Y una tercera cosa, y la final que vamos a ver el día de hoy, y la final que vamos a ver, es que esta ira, la maldad, voy a decirlo así como de forma más planeada, la maldad del hombre se muestra principalmente en nuestro trato con otros. Se muestra principalmente en nuestro trato, con otros. Y eso es lo que observamos en todo el versículo 22. Chequen el versículo 22. Todas son relaciones con los hombres. Y ahí es donde se muestra principalmente esta maldad. Dice el versículo 22. Aquel que está enojado con su hermano. Siguiente parte, me salto para que no pierdan de vista eso. Aquel, cualquiera, que diga insensato a su hermano. Tercera parte, cualquiera que diga idiota. Todas esas están dirigidas a hombres, ¿no? A la forma en la que nosotros nos comportamos con hombres. Y tenemos que ver cada uno de nosotros que esto es algo que tendemos a realizar nosotros. Chequen entonces cuáles son las características de cada uno. El primero nos está hablando acerca de un pensamiento. Tendemos nosotros a pensar cosas malas acerca de los demás. Y entonces dice, cualquiera que esté enojado. Es lo que realizamos. Nos enojamos con otras personas. Tenemos esto en la mente, quizás no lo estamos expresando nosotros. Por WhatsApp. Deme 2 segundos. Veo la manera de abrir un correo para todos, para este seminario. Ok, tendemos a enojarnos con otros. Deme 2 segundos. Hola, Elías. Hola, David. Ok, voy a terminar rápido. Es que ya comenzó mi clase en el seminario, entonces nada más me conecté ahí. Pero bueno, vamos a terminar rápido. Ok, segunda cosa, tendemos a insultar a otras personas. Entonces vemos aquí que el versículo dice, cualquiera que diga insensato a su hermano. Noten ahí dos cosas. Primeramente, noten que sucede hasta con hermanos. Eso es con otras personas que sean cristianas, para nosotros. O lo que era para los del primer siglo, para personas que fueran también israelitas. Para las personas que
se encontraban dentro de esta relación de cercanía, ya sea religiosa, ya sea nacional, ¿no? Y él está diciendo, hay una relación ahí, y aún así las personas se insultan entre ellas. Y esta palabra insensato, que es una palabra hebrea, griega, que era raká, hace referencia a cómo es que la persona no tiene valor. Y entonces el juicio que realizaba esta persona, o que realizamos nosotros, acerca de otros, es decirles que ellos no tienen valor alguno, ¿sí? Entonces es un juicio en el cual decimos, tú eres un inútil, es una persona que no tiene ningún sentido. Y la tercera cosa dice, cualquiera que diga idiota. Y aquí se eleva otro nivel más de odio. No solamente lo pienso, no solamente le digo, sino que estoy diciéndole con esta palabra idiota, bíblicamente, lo que significa es alguien que está careciendo de una relación con Dios. Está teniendo una necedad que va en contra de Dios mismo, ¿sí? Entonces, si leyéramos, por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1, podríamos ver cómo nos habla bíblicamente de ser necios, cómo nos habla bíblicamente acerca de ser idiotas. Porque esto no es insultar solamente su capacidad mental, sino que dice, por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y estamos comparando entonces nosotros y nos tendemos a enojar a tal punto que estamos yendo aún con hermanos y diciendo esta persona carece de una relación con Dios de forma completa. ¿Ok? Y la respuesta de Jesucristo es que dice, a pesar de que ustedes tienen estas relaciones de odio, todas estas no son algo que les pertenezcan a ustedes. Y entonces dice por estar enojados, son culpables ante la Corte. Por decirle insensato, son culpables ante la Corte Suprema. Por decirle idiota, son merecedores del infierno de fuego. Y la conclusión básica de eso es, todas las acciones de odio están siendo juzgadas por Dios, ¿sí? Lo coloca con una imagen en la cual él dice, si una persona es culpable de asesinato, la llevan delante del juez, la colocan delante del Sanedrín, que eran el grupo de religiosos que decidían acerca de las cosas que sucedían para los israelitas. Pero también ustedes van a ser culpables de ser juzgados. Y quizás no va a ser en esta vida, pero va a haber un momento en el cual vamos a encontrarnos delante del juez, Dios, y Él va a juzgar. Y si nosotros no buscamos el arrepentimiento, Él va a decir, son merecedores del infierno de fuego. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta para el día de hoy? Amigos, nuestra respuesta, aunque sea, tienen que ser las siguientes. Y se las voy a decir desde la forma en la que lo observa Elvis Carballosa. Elvis Carballosa da 4 puntitos que deberíamos de seguir nosotros. Chequen. Primera respuesta. Tenemos que admitir que nos enojamos. Bastante sencillo, ¿no? Tenemos que admitir nosotros que tenemos enojo en nuestro ser. Y este enojo se está viendo cada uno de nuestros días. Y si alguno de esos días falta, no te preocupes, pasa el siguiente día. Y tenemos que darnos cuenta entonces de eso y verlo como algo extremadamente malo. Algo no deseable. Algo que queremos que no suceda, pero admitimos cuando sucede. Segunda cosa, tenemos que corregir las injusticias que realizamos. Eso es, tenemos que buscar que después de que lo admitamos, no nos rindamos a ello y lo realicemos de forma casual, sino que buscamos cambiarlo, ¿sí? Tercera cosa, tenemos que ver que necesitamos una actitud de prontitud. Necesitamos una actitud de prontitud. Ya sé que es una palabra un poquito difícil de decir, pero simplemente es esto. No me puedo esperar otro día. Tengo que reaccionar el día de hoy a cómo es que estoy actuando con mi enojo. Y tengo que buscar abandonarlo desde el hoy mismo. Algunos podrán más que otros, amigos. Algunos iban a ser personas que tienden a tener problemas de ira. Pero todos tenemos que tener una actitud de el día de hoy no tiene que estar. Aun si no lo voy a lograr abandonar el mismo día de hoy, tengo que quererlo, tengo que anhelarlo. Y cuarta,
y última respuesta que tenemos que tener, y esta es la que nos alivia todo, porque ahorita les he dicho puras cosas malas, les he dicho, viene de nuestro corazón, y eso es cierto, pero la respuesta siempre se encuentra en este punto número 4. ¿Cuál es el punto número 4? Descansa sobre la gracia de Dios. Porque mientras que nuestro corazón tiende al enojo, nuestro corazón tiende a los pecados, y de este emanan todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la gracia de Dios, amigos, puede cambiar el corazón mismo de las personas. Y entonces yo tengo que depender de esta gracia de Dios para poder conseguir algún cambio. Y entonces termina diciendo Evis Carballosa, porque solamente Él puede capacitarnos para efectuar una reconciliación plena y una conciliación que honre su nombre. Entonces tenemos que ver nosotros, estamos actuando delante de los hombres. Entonces lo que vimos hoy, amigos, fue simplemente la primera parte. Tenemos que ver que tiene el origen en el corazón, en las pasiones de los hombres, y tenemos que reaccionar en relación a ello. Diana, no te preocupes, cuídate, que Dios te bendiga. Vamos a terminar orando entonces, amigos, y a responder con esto. Admitamos nuestro enojo, admitamos que tenemos que cambiar y cambiemos, actuemos prontamente y descansemos sobre la gracia de Dios. Dani, ¿crees que nos puedes ayudar a orar, porfa, para terminar? Sí, amigo. Vas. Dios, damos muchas gracias porque nos permitiste escuchar de tu palabra un día más. Gracias porque nos hablas siempre a través de las personas, aunque sabemos que son personas o cosas naturales. Tú nos hablas de una manera sobrenatural y te damos muchas gracias. Te pido que nos ayudes a que podamos poner esto por obra, a que podamos reconocer nuestro enojo y el odio que a veces podemos tener en nosotros, y que no simplemente nos acoplemos a eso, nos acostumbremos, sino que queramos cambiarlo, que tengamos ese anhelo de nuestros corazones de querer cambiarlo y estar conscientes de que no podemos solos, sino que te necesitamos a ti, poder descansar en ti, en que tú nos ayudas y que tú eres el único que puede cambiar nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se conectaron. Te pido que los guardes y los bendigas en esto que queda de la semana, y que esté ese anhelo en su corazón de querer cambiar y ser más como tú, como el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó aquí en la tierra. Qué mejor ejemplo para seguir. Gracias por la vida de Jaciel. Te pido que sigas utilizándolo para que pueda seguir compartiendo tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.